Para empezar nuestro eje en la astronomía, primero tenemos que explicar qué es la astronomía. En pocas palabras, la astronomía es la ciencia que estudia los astros, su composición y su movimiento. Su inicio y la curiosidad sobre estos temas es algo que se remonta hace muchos siglos atrás en algunas civilizaciones antiguas. Quizás ustedes no se den cuenta, pero si miramos hacia atrás en la historia, es fácil darse cuenta de que existe un amplio historial de civilizaciones que se han visto envueltas en distintos misterios que se esconden en la astronomía. Y es por esto que en nuestra miniserie les vamos a enseñar sobre las civilizaciones antiguas que se sintieron atraídas sobre el conocimiento que ya se ocultó en las estrellas. Quizás suene como una locura a primera vista, pero ¿ustedes sabían que gracias a la astronomía que hoy en día tenemos las estaciones del año? Si bien nosotros en la actualidad estamos bien conscientes de que existen 4 estaciones en el año y estamos acostumbrados a vivir con ellas, en la antigüedad las civilizaciones se encontraban enfrente de un gran problema, uno muy grande, y que es localizarse en el tiempo. Y ellos lo hicieron con los astros. Aunque no parece la gran cosa, el prospecto cambia radicalmente cuando nos fijamos que no tienen absolutamente nada de las cosas que contamos en la era moderna. O sea que es que literalmente empezaron de cero. Después de un esfuerzo, gracias a la posición de los astros y el sentido de supervivencia y a la luna, pudieron saber en qué parte del mes estaban y incluso se usan hasta el día de hoy. Pero bueno, no podemos hablar de otro tema tan extenso sin tener algún tipo de organización, por lo que para empezar con el día de hoy vamos a hablar sobre los babilonios y sus distintos avances en la astronomía y cómo algunos de estos nos afectan incluso para el día de hoy. Los babilonios, especialmente en la antigua Babilonia, solían centrarse en un grupo de estrellas y constelaciones a las que llamaban Siku. Esto sería el equivalente a estudiar geografía de una pequeña región del mundo en vez del mundo entero. Los babilonios también usaron el sistema de numeración sexagesimal y con este mismo fueron capaces de simplificar de gran manera los números más grandes, como lo que sería dividir un círculo en 360 grados o tener 60 minutos en el reloj. Los babilonios, como ya sabemos, junto a otras civilizaciones, estudiaron la astronomía durante el siglo 8 y 7 a.C., pero la vieron de una manera mucho más empírica, lo que significa que la agregaron a sus creencias y la convirtieron en algo más parecido a una filosofía. Desde lo cual lograron muchos sorprendentes descubrimientos e investigaciones usando la lógica basada en predicciones. Usando esta lógica pudieron ver distintas cosas como lo que sería la posición de los planetas, lo cual fue un avance muy importante en la ciencia. Y aunque ustedes no lo crean, se sigue usando a veces en la actualidad y es referenciado como la primera revolución científica. Estos descubrimientos fueron poco a poco dando forma a la investigación de la astrología, que con el tiempo incluso se fue sumando a otras culturas posteriores como son los griegos y las creencias helenísticas. A pesar de lo importante que fueron muchos de estos descubrimientos, con el tiempo se pierden muchas cosas y pocos fragmentos de la otra gloriosa investigación de la astronomía babilónica han sobrevivido con el paso del tiempo. Entre ellas están los diarios astronómicos, efemérides y textos con procedimientos. A pesar de que la información recopilada está tan dispersa y fragmentada, se le define como el primer intento exitoso de dar una explicación matemática refinada a lo que serían los fenómenos astronómicos. Imagínense la magnitud de este descubrimiento. De hecho, fue tal que prontamente se incluiría en el mundo helenístico, en la India y casi todo Occidente. Piensen lo impresionante que fue esto cuando se toma en cuenta la cantidad de limitaciones que existían en la época, no solo en las investigaciones, sino que también de difusión. Cuando posteriormente se hicieron esfuerzos en Occidente por tratar de entender las ciencias exactas, son descendencia directa de los babilónicos en su totalidad. Usando todas sus matemáticas exactas, se fueron desarrollando al pasar de los años. Se convirtieron en los primeros en reconocer un aspecto peculiar de los distintos astros en el cielo. Son periódicos. Este descubrimiento lo lograron al basarse en la variación de la luz solar durante el año, pero ¿cómo fue exactamente? Bueno, todo empezó a raíz de un extenso estudio que tuvo una duración de unos 21 años sobre el periodo de Venus, y todo esto fue encontrado en la tablilla 63 del Enuma Ani Enlil. Ellos también descubrieron cómo calcular el movimiento de los cuerpos celestes y las constelaciones usando para ello los prismas. Ahora también que terminamos con esta sección, pasaremos a la segunda y última parte de este video. Quizás ustedes no lo sabían, pero la astrología no solo tiene un significado empírico como se cree muchas veces, sino que también tiene una explicación. Esto es ya que gracias a las constelaciones ellos eran capaces de predecir el movimiento de los distintos planetas del sistema solar, aunque no todos, obviamente. Por esto último, la astrología puede considerarse lo que sería la primera teoría planetaria funcional estudiada en el siglo 7 a.C. Los científicos babilónicos no solo eran famosos por la astronomía y la astrología, sino que ellos son inventores del conocido famoso astrolabio, o lo que sería el primer prototipo de este, y contaba con una lista que incluía 36 estrellas que se relacionaban con los meses del año, y estas, a su vez, se dividían en 3 ciudades-estados de Mesopotamia: Elam, Akkad, Amurru. Cada una contaba con 2 estrellas para cada mes del año.
Gracias a esta invención y los diferentes avances científicos de los antiguos babilónicos fue posible estudiar los ciclos de los eclipses basados en los principios matemáticos. Cabe recordar que habían civilizaciones que avanzaban a la par de nuestros protagonistas, como los egipcios, que tenían un calendario basado en el sol, y los babilónicos en la luna. Aunque sean diferentes entre sí, ambos son funcionales. Los babilónicos, al igual que nosotros, también tenían un año bisiesto que, a pesar de que no coincide con el nuestro, significa que captaron la idea de que cada cierto tiempo los meses no coinciden con sus temporadas. Hoy en día los sacerdotes se dedican principalmente a predicar, pero en la antigua Babilonia ellos se dedicaban a estudiar los distintos astros del firmamento. Eran sabios, conocedores de la luna y estudiaban los eclipses. Algunas de las tablas encontradas pertenecientes a los babilónicos mostraban cosas como el estudio de los planetas y la luna. A pesar de lo mucho que hemos hablado de las matemáticas exactas de los babilónicos y que poco ha sobrevivido a su forma de comprender la matemática y la teoría planetaria, la influencia en otras civilizaciones posteriores sí sobrevivió. Algunos ejemplos famosos de estos son los griegos, cuya astronomía dependía de los descubrimientos babilónicos. Cabe recalcar que ambas ciencias, a pesar de ser de la misma rama, son diferentes en funcionamiento, ya que son independientes. La diferencia entre estos dos es que, según los griegos, los cuerpos celestes son esferas, que rotan de manera uniforme, mientras que para los babilónicos no había evidencia de esto. Los babilónicos también crearon el siglo de Saros, que tiene una duración de un poco más de 18 años y establece el tiempo de eclipses lunares y solares. Los babilónicos creían firmemente en la teoría heliocéntrica, en donde la Tierra giraba bajo su propio centro. También veían la curva de los astros, así que sabían de la curva de la Tierra. En conclusión, lo más importante y influencia de los babilónicos en la actualidad es sin duda el siglo de Saros, que ayudó a determinar la duración del año.